A ver, pensemos en esto. Un engaño pero tan perfecto que los sentidos y la razón no alcanzan para detectarlo. ¿Cómo nos defenderíamos? Esa es justo la pregunta central que explora un capítulo clave del libro El conflicto de los siglos, que se llama Nuestra única salvaguardia. En este análisis vamos a desglosar paso a paso la respuesta que ofrece este texto, basándonos directamente en sus propias ideas. Para entender bien la lógica de este escrito, vamos a seguir un camino muy claro. Primero, vamos a definir el conflicto que describe. Después, nos meteremos a ver cómo es ese engaño final. Luego, analizaremos por qué las guías que normalmente seguimos podrían no ser tan fiables, para después, claro, descubrir cuál es la única salvaguardia que se propone. Y cerramos con la prueba decisiva que, según se argumenta, todos tendremos que enfrentar. Bueno, el punto de partida del texto es la idea de que se viene una confrontación final. Pero ojo, no es una guerra con armas, sino una batalla totalmente espiritual. Según esta fuente, el antagonista en este conflicto, Satanás, está, digamos, redoblando sus esfuerzos. ¿Y cuál es su objetivo? Pues impedir que la gente entienda la Biblia. ¿Por qué? Porque el texto sostiene que es justo ahí, en sus páginas, donde se revelan sus estrategias y engaños. Así que la batalla, en el fondo, es por el conocimiento. Ahora pasemos a ver cómo se presenta la naturaleza de este engaño. El texto no habla de un ataque obvio, para nada. Es algo muchísimo más sutil y por lo tanto más peligroso. Y aquí, fíjense, llegamos al mero centro del argumento. Lo que se postula es que el engaño final no va a ser fácil de ver. Al contrario, va a ser una imitación casi perfecta de la verdad. Una falsificación pero tan convincente que ni los sentidos ni la lógica van a poder diferenciarla. La única herramienta que se propone para ver a través de esta confusión son las Escrituras. El texto hace aquí una comparación histórica bien interesante. Dice que, así como los discípulos no estaban listos para la muerte de Jesús, a pesar de que él se los había dicho claramente, hoy en día mucha gente no comprende las profecías sobre el futuro, aunque estén ahí presentadas con claridad. La idea es que la falta de preparación no es por falta de información, sino por no poder o no querer aceptarla. Bien, si el engaño es tan sutil, entonces, ¿en quién podemos confiar? Y es aquí donde el texto critica de forma muy directa la idea de depender de la autoridad humana para encontrar la verdad espiritual. En este punto, el texto es bastante radical. Argumenta que la fe no puede basarse en ninguna autoridad de afuera, ni lo que opinen los sabios, ni lo que diga la ciencia, ni los credos de la iglesia o lo que piense la mayoría. Incluso advierte sobre depender ciegamente de lo que interprete el clero. La idea de fondo es que la creencia es una responsabilidad personal, y ninguna de estas fuentes es suficiente por sí sola. Aquí se contrastan los dos caminos, ¿no? Por un lado, está la vía de la autoridad humana, donde uno sigue a líderes ya sean religiosos o académicos, y por otro, la vía que promueve el texto, que cada quien examine las Escrituras para encontrar lo que describe como un «así dice Jehová», o sea, una autoridad directa sin intermediarios. Se advierte que la primera puede desviar a multitudes, mientras que la segunda exige una responsabilidad individual muy grande. Para que esto no quede solo en teoría, la fuente usa el ejemplo de la nación judía. El argumento es que el pueblo, que estaba acostumbrado a obedecer a sus sacerdotes y escribas, fue llevado por ellos mismos a rechazar las enseñanzas de Jesús. Es un ejemplo muy fuerte de cómo la confianza ciega en líderes puede, según este texto, impedir ver la verdad. Bueno, después de descartar las autoridades humanas, el texto por fin presenta su solución, su única defensa contra todo este engaño. El concepto clave aquí es la piedra de toque. Antiguamente era una piedra que se usaba para probar si el oro era puro o no. Bueno, en esta analogía, la Biblia es esa norma absoluta. Cualquier enseñanza, cualquier doctrina, incluso cualquier milagro, tiene que ser probado contra ella. Si no encaja con lo que dicen las Escrituras, se considera falso, así de simple. Pero ojo, no se trata solo de leer por leer. El texto propone un método muy específico. Y fíjense que las primeras 3 condiciones tienen que ver con la actitud del corazón: oración, humildad y un deseo sincero. Apenas después viene el método intelectual de comparar un texto con otro. El enfoque es primero espiritual y luego analítico. Este punto es crucial. Según la fuente,
Entender la verdad de la Biblia no es un premio para el más inteligente o el más estudiado. Se presenta más bien como algo que se revela a quienes la buscan con sinceridad, con un deseo real de vivir correctamente. En esta visión, la condición del corazón es más importante que la capacidad de la mente. Y finalmente, todo este argumento nos lleva a una prueba personal, a un momento de decisión que, según el texto, nadie, absolutamente nadie va a poder evitar. Esta es la pregunta final que el texto deja sobre la mesa. Cuando la presión social, la opinión de los expertos y la autoridad de los líderes vayan en una dirección, pero la lectura personal de las Escrituras apunta en otra, ¿qué camino se va a tomar? Se afirma que la hora de tomar esa decisión se acerca para todos. Para ilustrar esta prueba, el texto usa una metáfora potentísima. En verano, es difícil saber cuál árbol es de hoja perenne y cuál no. Se ven muy parecidos. Pero cuando llega el invierno de la oposición y la persecución, ahí la diferencia es clarísima. Unos se marchitan, pierden sus hojas y abandonan la fe, mientras que otros, los verdaderos cristianos, según esta analogía, se mantienen firmes, incluso más fuertes que antes. Y este análisis cierra con esa imagen de fortaleza que se cita en la fuente. La persona que se apoya en esa única salvaguarda es como un árbol con raíces profundas junto al río, capaz de soportar cualquier sequía. El mensaje es claro. La preparación para la crisis no es algo que se hace a último momento, sino el resultado de estar bien arraigado en el fundamento correcto. La pregunta que este texto deja flotando es, entonces, ¿en qué suelo están afirmadas las raíces de cada uno?